Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Soy Miguel Chico, como espero que ya sepáis, y hoy contamos aquí con Joaquín Ranz. Joaquín, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Oye, muchas gracias por venir. No, gracias de ninguna manera. Es parte casi de mi obligación actual. Eh, Estamos encantados de que hayas venido. Hoy contigo queremos hablar un poco, como siempre, de, de reputación, queremos hablar un poco de nuestro sector, del agroalimentario, pero queremos sobre todo hablar de una enfermedad, sí, de la enfermedad, bueno, pero vamos primero. Joaquín, cuéntanos, ¿quién eres? bueno, Joaquín Ranz es un veterinario clínico, como más me siento, ¿no? Un veterinario de campo. Empecé mi actividad, bueno, acabé la carrera en el 87, empecé en el 88, más o menos. Ese año que pierdes ahí un poco intentándote enterar y a ver dónde te surge el primer trabajo y la primera oportunidad. Y desde entonces sigo haciendo clínica a diario, trabajo con vacuno, básicamente, aunque siempre he tocado el equino porque me ha gustado también, pero básicamente con vacuno y vacuno de leche prioritariamente. Y prosiguiendo las granjas a hacer la clásica actividad que siempre se ha hecho de los partos de las vacas enfermas, más luego pues otras que fueron surgiendo con el paso de los años, con el cambio de las granjas, reproducción, alimentación y bueno, adaptándonos a las necesidades del mercado. También en todos estos años, que ya son muchos, pues me tocó en los últimos años ser presidente de ANEMBE, con la responsabilidad que eso tenía, porque fui socio desde el primer momento, pero bueno, me tocó un periodo que además era importante porque teníamos que organizar el Congreso Mundial de Buiatría, una cosa muy importante a nivel Fue el año pasado, ¿verdad? en el 22, sí. 22. Y bueno, pues además nos tocó la pandemia, fue una época un poco complicadilla. Y luego también estos años lo he compaginado mi actividad con la docencia en la universidad. ¿Eh? Eh, Soy profesor del Departamento de Medicina Animal y Cirugía y salgo con los alumnos, doy clases teóricas y clases prácticas y llevo alumnos al campo. En fin, ya son muchos años, me ha tocado conocer a muchos ganaderos, a veces hasta varias generaciones de las mismas familias, el padre, los hijos. Eh, no estoy cansado, no, la verdad es que me sigue gustando mi actividad, pero ya me empiezo a sentir veterano. Y ¿Tú sabes que cómo fue mi primera interacción con las vacas? Mi padre era veterinario, sí, en un pueblecito, era veterinario de la administración pública, en un pueblecito de Segovia que se llama Sancho Nuño, donde todavía sigo conservando a mis más antiguos amigos. Yo tenía 2 años o 3 años. sí, Y mi padre, que era, y todavía es, un poco cabroncete, me decía, me cambiaba los nombres de los animales, me los enseñaba mal, porque a él le hacía gracia. ya, Entonces, a él le hacía gracia que yo viera una vaca y dijera, mira, una oveja. Y entonces, yo estuve muchos años, y entonces me llevó a un sitio y en una de las intervenciones que hizo mi padre, pues sacando una placenta y la sí, historia, pues me la tiró toda encima. Y esta fue la primera vez el que yo, primer sí, bautismo. fue mi primer bautismo con 2 o 3 años que tenía, y todavía lo recuerdo, pero te recuerdo más a mi padre riéndose en el coche Ya, cuando me señalaba un animal, ¿no? Un sí. caballo, y yo decía que era pues una vaca, y así estuve pues hasta los 5 o 6 años que tuve muchos problemas para saber cuáles eran los animales. Ahora ya los diferencio bien, ¿no? Ya diferencio bien, joder, unos animales de otros. Oye, respecto, Joaquín, me apetece que nos cuentes un poco cómo ves a las nuevas generaciones desde tu perspectiva de profesor, cómo ves a las nuevas generaciones de Sí, veterinarios que vienen. Me gustaría sobre todo entender qué perspectiva tienen respecto a la producción,
Ajá. industrial. Bueno, pues la verdad que ha habido, desde la época que yo empecé a estudiar hasta ahora, ha habido un cambio importante. Yo a veces pienso, le doy vueltas a qué es debido todo esto, pero básicamente yo entiendo que la mayoría de los estudiantes en día llegan a estudiar veterinarios desde un ambiente urbano. Ellos conocen la veterinaria porque muchos de ellos han tenido animales de compañía, han ido a una clínica de veterinaria y tienen una especial motivación y amor por los animales, cosa que les alabo y les reconozco, ¿no? Eh, en mi generación teníamos un mix, ¿no? Habría como un 50% de gente que venía del mundo rural y otro 50% que éramos urbanos. Yo era urbano, pero de alguna manera sí que teníamos contacto con los pueblos, sabíamos lo que era ese veterinario rural, existían entonces los partidos que le llamaban y el veterinario titular del pueblo. Yo personalmente tenía, hay un pueblo de Guadalajara donde procede mi familia paterna, iba mucho allí a veranear, teníamos allí grandes temporadas y, y la figura del veterinario, el veterinario titular, la tenía aquí en mi cabeza porque además era casi una autoridad en el pueblo. Sí, le vi en algunos casos ejercer, en otros casos pues en el bar, cómo echaba la partida, con el alcalde, con el médico, con no sé qué. Bueno, era una figura que la tenías presente. Y si tenías un poco de contacto con la ganadería, como era en mi caso, por mi familia, pues con más motivo. Eso yo creo que se ha perdido hoy en día. O sea, los estudiantes eh, proceden de otro La ambiente. gente ya no tiene pueblo, ¿verdad? Pero no son solo los estudiantes, yo creo que es No, no, general, ¿no? oye, también, o sea, es que yo también es una frase que yo digo, es decir, es que hasta en los pueblos la gente se ha urbanizado. Yo tengo clientes en Segovia y tú conoces bien esa zona. Los pueblos en Segovia son pequeñitos, Sí, sí. quitando algunos. Cuellar es un pueblo grande, pero esos otros que tú has nombrado, que además tienen esos nombres que me hacen mucha gracia, Sancho Nuño, Muño Pedro, no sé qué, pues son pueblos, ¿cuántos habitantes? De 100, de 150, 200, 200. Y hay un ganadero, dos, eh, un agricultor que a lo mejor vive en Segovia, y el resto de los que viven allí o son ya muy mayores o tienen otras actividades. O sea, están totalmente globalizados, ven las mismas películas, compran en los mismos centros comerciales. O sea, ese mundo rural está muy disminuido. Sí. ¿Y tú crees que esa visión de los estudiantes más urbana, am, ¿tú cómo crees? No, sé que nos lo tenemos que inventar, pero ¿tú cómo crees que va a afectar a la producción animal? ¿O tú qué crees, cómo crees que están orientados Sí. hacia esa producción animal? Pues mira, es una de las experiencias que tengo a diario cuando llevo veterinarios al campo, o futuros veterinarios, estudiantes, claro. Es que desconocen absolutamente el mundo de la producción y además lo ven con recelo, ¿sabes? Porque piensan que el mundo de la producción es un mundo donde se explota el animal. De hecho, siempre se les ha llamado explotaciones agropecuarias, es decir, que eh, entonces ellos lo ven con recelo. Yo la verdad es que trabajo en la universidad pública, en la Universidad Complutense, y tengo mucha estima por los estudiantes porque considero que tienen un alto nivel intelectual, quizá por la selección, por números clausus que se hace y tal, y además vocacional, pero la vocación la tienen centrada en esa clínica de pequeños animales, ¿no? Conocen, desconocen el mundo de la producción y hay algunos que vienen con una mentalidad un poco más abierta y hay algunos otros que no, vienen con una mentalidad de rechazo. ¿En qué medida toda esta gente se va a ocupar de la producción? Pues para mí es una incógnita. Eh, Como por otra parte, en la clínica de pequeños animales hay cierta saturación de mercado, es muy probable que encuentren trabajo
en estas otras ramas, porque nos está pasando también en la gente que se dedica al porcino, que nos dedica al vacuno, que no encuentra veterinarios. Y bueno, pues entrarán a trabajar y probablemente formarán parte de esta comunidad y se lo pasarán bien, porque yo siempre lo digo que con mi profesión, que ya la estoy casi acabando, estoy muy agradecido. Y cuando tú me decías al principio, gracias por venir, si es que gracias no, gracias porque estoy en ANEMBE, pero también es que a la profesión me ha dado tanto que yo la debo cosas. Aquí estoy para hablar de la profesión y para defenderla, ¿no? Vamos a entrar un poco en harina, porque nos toca hablar un poco. En los últimos tiempos ha surgido una enfermedad hemorrágica epizootica. Es una enfermedad que ha llegado nueva, ¿verdad? No Sí. conocíamos mucho. Cuéntanos. Bueno, llegó el año pasado, pero se quedó ahí por debajo de Despeñaperros, en Andalucía, y bueno, los que estábamos un poco más arriba, pues ya es esto de las enfermedades emergentes que van a surgir, unas son más graves, otras menos graves, pero bueno, este año ha sido tremendo. Es una enfermedad que no conocíamos, que estaba descrita en la literatura. Bueno, el primer brote creo que es del año 56 en Estados Unidos, luego hay otro en Japón. De hecho, el nombre que se le dio en Japón era la enfermedad de Ibaraki, porque se dio en esa zona, porque no se conocía. Y en Estados Unidos, en la parte norte, donde se describió era la enfermedad epizootica hemorrágica, y la vieron básicamente en el ciervo. Bueno, la enfermedad actualmente es endémica en algunas zonas del norte de África, países de Marruecos, Libia, Argelia, Túnez, Australia, Norteamérica, y bueno, la conocíamos. Bueno, los que no habíamos tenido en contacto con la enfermedad no la conocíamos, porque hay muchas enfermedades descritas que si no las tratas, si no las ves, pues bueno, las puedes estudiar en un examen de enfermedades infecciosas, pero se acabó la historia. Empezó a subir este año la enfermedad, con importancia, con gravedad, no afectando a los ciervos, afectando al vacuno, a los rumiantes, pero principalmente al vacuno. Lo que son ovino y caprino, prácticamente sin consecuencias. Y ya, claro, no nos quedó más remedio que interesarnos por esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues es una enfermedad vírica producida por un virus de la familia de los orbivirus, con lo cual está tremendamente emparentada con la lengua azul, que ya conocíamos, pero que se centraba en el ovino y no en el vacuno. Y bueno, pues es una enfermedad que se transmite a través de un vector, y esto era también importante. Un díptero, porque claro, hablamos siempre de un mosquito, pero ni es mosca ni es mosquito, es un culicoides. Son las hembras las que pican, las que transmiten la enfermedad. Cuando pican a un animal enfermo, pues transmiten el virus, se desarrolla sus glándulas salivares durante 7, 10 días y luego ya transmiten el virus. Y bueno, empezamos a conocer los síntomas clínicos en los animales, en las reses de vacuno, que se nos ponían enfermas. Y eso fue el contacto. A partir de ahí, claro, pues lógicamente te vas a la literatura y encontramos poca cosa. Una enfermedad que era leve, decía la literatura, que afectaba principalmente al ciervo, pero nada parecido a la realidad. Veíamos casos muy graves, animales que se morían, una sintomatología además muy variable. ¿eh? Y bueno, pues de ello podemos hablar un poco más adelante. Sí, ahora volvemos a eso. Tengo, entonces, ahora dos preguntas. Entonces, la primera es, esto es una enfermedad que se transmite exclusivamente a través de la picadura de un mosquito. Sí. Es exclusivo. Esta transmisión es exclusiva. Quiero decir, dos animales, uno al lado del otro, respirando el mismo aire, ¿se contagian o no? No sé si te lo he dicho, o es en la parte inicial donde estábamos en un coloquio hablando. Sobre esta enfermedad todavía hay mucho que aprender. O sea, en teoría no. O sea, en teoría es el mosquito, pero parece ser que, bueno, pues hay indicios
los investigadores de que pudiera haber una transmisión por fomites también, iatrogénica, por pinchazos y también una transmisión vertical. Pero bueno, desde luego, la forma de contagio prioritaria y mayoritaria ha sido a través del culicoides. Entonces, os encontráis, llega un primer día, llega una enfermedad, aterriza nueva en España y los veterinarios, los especialistas sanitarios que tenéis que, os dais cuenta que lo que la gente cuenta no es tan cercano a lo que vosotros vivís. Así fue, así fue. Y entonces, bueno, primero, llegamos a otro punto que es, esto entiendo, por lo que me cuentas, que también afecta a la fauna silvestre. Sí. ¿En ciervos exclusivamente o...? Ciervo, parece ser que también pudiera afectar a gamos o a corzos, pero bueno, ha debido ser algo parecido como con el ovino y el caprino. O sea, cosas puntuales. Hoy en día, si hablamos de la enfermedad, pensemos en el vacuno. Muchos animales afectados, muchas granjas, 200 y pico focos que describe el ministerio, 260, que probablemente sean más, porque... 160, o sea, y esto empieza, nos cuentas, en el sur de España, con Sí. lo que nos imaginamos que puede venir directamente, si me dices que era endémica, vendrá de Marruecos, ¿no? Bueno, la enfermedad tiene varios serotipos, y a nosotros nos llega el serotipo 8, cosa que no tienen los países del norte africano. Bueno, sí, el serotipo 8 estaba en Túnez. Ese serotipo llega también a Cerdeña y a Sicilia. Pero España de Túnez está relativamente lejos. De estas dos islas italianas, sí. Entonces, bueno, es un poco extraño, ¿no? El serotipo a nivel de laboratorios oficiales se identifica bien, se sabe que es ese, que no es el 4, y entonces, bueno, pues llegó ahí. Bueno, se ha hablado mucho de cómo ha llegado ese serotipo, ¿no? A España, que si el viento, estos mosquitos parece ser que cogen una térmica, pueden subir y los lleva al aire, pero yo personalmente, es una opinión mía que he compartido con algún colega también, que el tráfico de mercancías en el Mediterráneo, Túnez-Cádiz, son dos puertos muy importantes. Ese mosquito, ese serotipo, pudo venir en un contenedor, ¿sabes? Que volando desde Túnez hasta Cádiz. Parece que la distancia es demasiado larga. Sí, sí. Bueno, es que realmente los transportes, el transporte marítimo, bueno, no, cualquier tipo de transporte, nos hemos dado cuenta que son unos vectores de contagio importantísimos. Nosotros hoy hay peste porcina, o hay peste porcina africana en Santo Domingo, y nadie sabemos cómo puede llegar. Es que hoy en día el tráfico de personas y de mercancías es increíble, es imparable además, ¿no? Incluso de personas, ¿no? Y ya no hablo de corrientes migratorias, ¿no? O sea, es una cosa que me llama la atención hoy en día. Hablas con cualquier persona y ¿tú qué aficiones tienes? Dices, yo viajar. Y la gente viaja por todo el mundo, o sea, pero no a los destinos clásicos, es que se va a África, Sudáfrica, a mitad de la selva, al desierto. Entonces, claro, Es así. Yo hace 2 años cogí 82 aviones, el año pasado este año cogí más de 50, y evidentemente, pues entiendo que yo por eso trato de no ir nunca a granjas, o por lo menos de no visitarlas hasta un tiempo después de que vuelvo, porque la realidad es que cuando tú estás viajando como estás viajando por el mundo, pues lo que traes y lo que llevas sí, es totalmente, bueno, es que no lo conoces, ¿no? claro, ¿no? Además parece que estuviéramos pensando que vamos allí pues con pulgas pero bueno, es que en cualquier sitio, en un equipaje, Claro. o sea, Tengo 2 preguntas para ti. Mira, vamos a hablar ahora, la siguiente va a ser hablando de la lengua azul, ¿vale? Porque me has dicho que son primas hermanas. Sí. Entonces, ahora me contarás un poco cómo afecta. Pero tengo la segunda, que es que quiero que hablemos primero. Vale, yo entiendo que estamos hablando que ese mosquito viene y pica a animales, que están fuera de las granjas, ¿no? Sí. Animales, o
¿afecta también a animales estabulados? ¿Qué ocurre con esto? Sí, es una buena pregunta porque es que era una pregunta que yo mismo y supongo que también muchos colegas hacían. Sí, nos empezó a llegar la enfermedad y yo recuerdo un cliente, de Segovia además era, que tenía vacas de campo en un terreno, en un prado allí, y prácticamente a 500 metros una granja de leche, relativamente grande, con unas instalaciones buenas y bueno, pues los animales en estabulación, semiestabulación. Entonces, yo le empezaba a ver esos animales en extensivo con síntomas claros de la EH y sin embargo, dentro de la granja, el vacuno de leche, no había casos. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo se explica? Si esto, aquí sí que va el mosquito de un lado a otro, es que se sale por la noche a dar un paseo y entra en la granja de leche. Con el paso del tiempo, con el conocimiento de la enfermedad que hemos ido teniendo y también la ayuda de científicos que nos han ido contando cosas, entomólogos, eh, bueno, yo lo relaciono más con el modo de vida del culicoides. Parece ser que le gusta más vivir en entornos abiertos, que no le gusta vivir en un establo, que tampoco necesita extensiones muy grandes de suciedad para poner las larvas, con que haya un poquito de estiércol, etcétera, le va bien. Bueno, dentro de los mosquitos y de los culicoides hay varios tipos, varias especies. Nos han hablado del uniculis, nos han hablado del complejo obsoletus, que son esos dos básicamente los que más han transmitido la enfermedad. Hay otros muchos culicoides que no transmiten la enfermedad. Y estos dos, sobre todo el primero, el uniculis, que es el que más se ha extendido, pues le gusta vivir al aire libre. Y bueno, pues se ve que no le gustaba mucho entrar en las granjas. Probablemente también las granjas se usan más los insecticidas para otro tipo de problemas. Habrá más residuos para moscas en las paredes y a lo mejor, pues bueno, era un sitio que bueno, pues si entraba, pues tampoco le gusta mucho vivir. Sin embargo, el otro, el obsoletus, creo que se adapta mejor a los establos, que anida en los establos y que aguanta mejor el clima frío, ¿eh? Entonces, eso debió ser la causa por la que inicialmente lo veíamos sobre todo en vacas de extensivo, pero luego pasó a las granjas, ¿eh? Luego ya fue llegando a las granjas también. Vale. Oye, para un amigo que nos esté viendo y que tenga que de repente, ¿qué tiene que buscar? ¿Qué son los síntomas que va a tener esa vaca? ¿Y cómo se van a manifestar? ¿Cuáles van a ser los primeros? ¿Y cómo va a devenir ese desarrollo? Sí, es un tema del que puedo hablar con experiencia, porque he tenido contacto con vacas enfermas y con las dos situaciones, el campo y la granja. Pero aunque la enfermedad, digamos que tiene muchas caras y se ha manifestado de formas muy diversas, digamos que tendría dos formas de manifestarse. Una forma inicial que sería catarral, ulcerosa, que ahora empiezo a contar cómo es, y luego otra parte hemorrágica, que coincide más con su nombre, enfermedad hemorrágica epizótica, ¿no? La forma catarral es la que más hemos visto, y sobre todo en los animales de extensivo. ¿Qué era eso? Bueno, pues animales que se manifestaban con neumonía, con fiebre, con síntomas de catarro, con serosidad, con úlceras en la boca, les limitaba mucho la ingesta, con lenguas inflamadas, que unas que no podían tragar, conjuntivitis, muy manifiesta, muy fácil de reconocer y además que no se confundía prácticamente con ninguna enfermedad de las que conocemos, de las exóticas y que estén por venir. Puede ser, pero de las que conocíamos, no, veías 2 o 3 casos y ya lo identificabas bien. Y luego había otra parte de la enfermedad a la que llegaban algunas de las vacas que estaban en el cuadro catarral, no todas, o directamente aparecían con ese cuadro que era la forma hemorrágica. Esa era la forma más grave. Diarreas sanguinolentas,
sangre en esa serosidad, abortos incluso muy, muy, muy mal. O sea, además, me gustó estudiar esa parte de la enfermedad y, bueno, encontré animales con trombocitopenia, niveles bajos de plaquetas, con alteraciones en la coagulación, que están más relacionados con la activación del fibrinógeno que con la pérdida de factores de coagulación, porque claro, yo me gustaba entender la enfermedad para encontrar una forma adecuada de tratarla, ¿no? Y ese cuadro hemorrágico era el más grave y en la mayoría de los casos casi mortal, porque frente al cuadro catarral sí que utilizábamos los antiinflamatorios. Inflamatorios, ¿no? Sí, prácticamente tratamiento sintomático. Es decir, bueno, si había fiebre, antiinflamatorios, si el animal manifestaba un cuadro digestivo, un cierta éstasis, pues utilizábamos pues también productos de rehidratación oral, estimulantes del aparato digestivo, coleréticos, ruminatorios, y más o menos un porcentaje alto de los animales se recuperaba. No era así en el caso de las granjas de leche, donde en el cuadro catarral en los animales de campo pasaban la enfermedad, pasaban el cuadro más agudo de viremia y bueno, pues empezaban a comer, pero pues, estas no tienen que trabajar tanto como las de leche, que tienen que producir. Y sí que veíamos en las granjas de leche que sí, pasaban ese cuadro catarral, pero la producción bajaba. Bueno, y en algunos casos también teníamos cuadros de diarreas que también pues, dejaban al animal deshidratado y débil, etc. Y ya te digo, y luego la forma hemorrágica era y es prácticamente mortal. Encontramos a última hora un tratamiento que más o menos ha dado buen resultado y bueno, pues era lo que veíamos. Vamos a hablar de la lengua azul, que si no me voy a olvidar. Luego te pregunto otra cosa. ¿En qué se parece a la lengua azul? ¿Por qué decimos que es prima hermana? ¿Por qué mi veterinario que me ha dado una charla para poder hablar contigo con un poco de criterio? No mucho, pero con un poco de criterio antes de venir. ¿Por qué decimos que es prima hermana de la lengua azul? Bueno, sobre todo porque son de la misma familia de Orbivirus, ¿eh? O sea, y además tienen el mismo mecanismo de transmisión a través de los vectores. Luego, el cuadro clínico, yo no tengo mucho contacto con el ovino, pues tenía también cierta similitud, enfermedad de las mucosas, catarro, etc. Pero la lengua azul no ha afectado mucho a las vacas, prácticamente nada. Entonces, hasta ahí es donde yo te puedo contar. Más que nada tener una relación filogenética en cuanto a su origen vírico, en cuanto a su genoma, etcétera, y en parte al cuadro clínico, pero de diferente desarrollo porque es en diferentes especies. Vamos a una pregunta que yo creo que es importante porque ya sabes lo que pasa cada vez que hay una enfermedad nueva, de repente la alarma social, ¿no? Ajá. Vale. ¿Es una zoonosis? Es decir, por si nos ve alguna persona que no entienda de esto, ¿es una enfermedad que puede transmitirse de los animales a los humanos? Te diría contundente, no. Y es una cosa que me ha preocupado desde el primer momento. Y siempre que he hecho entrevistas, y he hecho ya unas pocas, me he insistido en decirlo. Esto no es una zoonosis, ¿eh? Es una epizootia. Esto significa, en términos de humana, pues una epidemia. Epizootia es una epidemia veterinaria. Pero, sobre todo, he insistido mucho en que no es una zoonosis, a diferencia de otras enfermedades que hemos conocido y que han alarmado a la población, como el cuadro aquel de las vacas locas. Esto no tiene nada que ver, afecta únicamente a los rumiantes y únicamente al vacuno. Ni siquiera al consumo Sí. de sus productos, Esta es la segunda. leche, carne, y ni siquiera el contacto con ellos nos va a producir la enfermedad, ¿eh? Y tampoco pasa en otras especies, es decir, el equino no se afecta de este virus, tampoco los perros, tampoco los gatos, nosotros somos otra especie y no nos afecta la enfermedad. Sabes que yo viví en Inglaterra el año de las vacas locas, yo estaba viviendo ahí, y aquello fue un drama increíble. Y fue un drama increíble. Además, el miedo, la caída. Yo recuerdo
la caída en o sea, la gente no compraba ternera, a pesar no había forma, porque además murió gente, o sea, quiero decir, Claro, claro. yo no recuerdo cuánta gente, que en realidad tú ves en la cifra y es ridícula, que se morirían 8 personas o 10 personas, no sé, Claro, pero murieron, ¿no? Entonces, claro. claro, la gente, ostras, la caída en el consumo, pero no solo de carne, es que cayó el consumo de leche, Mm. aquello fue increíble. Yo estaba estudiando el año de antes de la universidad, antes se llamaba CO, amigos, Sí, algunos lo sabréis, otros no, sí, sí, yo soy del COU. Mm. pero ahí va y, ¿sabes? Y fue terrible. Es muy importante confirmar esto, porque ahora viene la siguiente pregunta, que para mí también es muy importante. Vale, tenemos la sintomatología, el tratamiento. Me has dicho que sabéis un poco cómo va y que tiene que ver al final con antiinflamatorios, ¿no? Y con poco más. Y ahora me gustaría que habláramos un poco de la repercusión que tiene para el ganadero. ¿Qué repercusión tiene para el ganadero? La sintomatología, la repercusión del animal, ¿no? Y ahora al ganadero. ¿Cómo le afecta? Bueno, pues en lo que le afecta, en lo económico, en lo Sí, laboral, ¿cómo afecta al ganadero? lo he vivido también, te puedo ponerme exquisito, darte cifras, eh, evaluaciones económicas, pero creo que hay tres cosas que tener en cuenta. Vamos a empezar por lo tangible, las pérdidas económicas. Dentro de los animales afectados, en general, tendríamos un volumen de bajas que ronda el 10 y el 15%, incluso más, ¿eh? En algunos sitios más. Que luego, bueno, luego, o ya, si quieres, no sé, porque mm, había variabilidad en las granjas, es decir, por ejemplo, eh, una cosa que observamos es que los animales que tenían eh, pureza o relación con la raza de carne limosín eran especialmente susceptibles. Y además el campo español está muy cruzado con las razas francesas, con lo cual, bueno, en pureza te digo, o en cruce, esos animales eran los más sensibles. Sin embargo, las razas rústicas, las que quedan, pues ganado bravo, aguantaban mejor. Estábamos hablando de las pérdidas económicas. Entonces, una tangible son las bajas. Pero claro, hay una serie de animales enfermos que se llama morbilidad, eso. Bueno, pues que si hablamos de granjas de producción, se quedaban sin leche. Si hablamos de vacas de carne, no comían, perdían kilos. Si estaba la vaca recién parida, estaba criando un ternero, imagínate cómo quedaba. No sabemos todavía la afectación que puede tener en la reproducción, ¿eh? Porque en granjas de leche es muy frecuente que el veterinario acuda a trabajos de ginecología, de diagnóstico de gestación temprano, pero en las granjas de producción de carne no es tan frecuente. Entonces hay vacas todavía que a lo mejor están vacías en el campo, ¿eh? y han perdido el embrión, han abortado, culpa de la enfermedad. Y otra cosa más, es decir, en este tiempo ya post-enfermedad nos ha dado tiempo a testar algunos sementales por electroeyaculación y tenemos tasas de espermatozoides vivos bajísimas. Así lo normal en un eyaculado, pues electroeyaculación es que el 95% de los espermatozoides estén vivos y con buena motilidad. Bueno, pues yo ya lo he hecho en varias granjas y tengo sementales con 40% de esperma muertos, ¿eh? O con más, 60, 70. Eso va a afectar a la fertilidad. ¿Va a haber animales que en esta temporada no se cubran? No. Entonces, bueno, eso es, por otro lado, pérdidas económicas. Y te decía, y hay un factor más, que era el psicológico. Esto, había ganaderos hundidos, hundidos. ¿Y sabes por qué? Bueno, el ganadero entiende que en su producción, pues hay animales que se van a morir, y es una cosa normal, pero se enfrentaba a una enfermedad en la que los veterinarios le decíamos, sí, 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 es que tú no lo conozco, si es que no sé qué, se estoy poniendo un antiinflamatorio, por lo menos al principio,
Y digo, y no sé si es bueno. Y luego resulta que el animal se moría. Entonces tenía una sensación de abandono, de desconocimiento, de no saber a qué se enfrentaban, que había ganaderos verdaderamente hundidos, ¿eh? Que cogían y decían, mira, pues mato todo el rebaño porque para que se me mueran, muchas veces yo he hablado con la gente porque me gustan los toros, ¿no? Y ¿qué es el miedo? Y muchas veces el miedo es el desconocimiento de lo que te va a pasar. Y además, ¿sabes lo que pasa? Mira, a mí hace 2 meses a mi padre se le quemó una parte de una de sus granjas, em, con celdas gestantes. Em, Mi padre consiguió sacar más de la mitad de las que había, pero no llegó a sacar, Ajá. no pudo sacar a más porque, bueno, pues, porque No, del tiempo era... se jugaba su vida, ¿no? En eso. Y lo que mi padre me contaba, escuchar a los animales sufrir Claro. y morirse ha sido lo más duro que me ha pasado a mí en la vida. O sea, los ganaderos al final yo digo que soy ganadero, pero yo hace mucho que no, que no piso las granjas, pero sí lo soy de espíritu. Y la sensación de cuidar a tus animales, esa es una sensación que los ganaderos tienen tatuada a fuego. Y que un animal se le muera, que un animal esté enfermo, es como le ataca a su propia naturaleza, ¿sabes? Te voy a decir una cosa que siempre me ha llamado la atención. Cuando voy y visito mis clientes de Segovia, me llama mucho la atención la palabra que emplean para echar de comer, que es cuidar. O sea, cuando dice, has cuidado este lote, y es cuando, para referirse simplemente al reparto de comida, ¿eh? Entonces, bueno, viene un poco... Pero es que es verdad, ¿sabes? Los ganaderos. Entonces, me creo que si tus animales están muriendo, psicológicamente eso te toca, claro, te Bueno, toca. sí, sí, sí. Esto es lo que a mí me llamaba mucho la atención, cómo veía algunos hundidos, te llamaban, bueno, y se ha muerto otra, ¿y qué hago? Como queriendo encontrar un... Y tú no tenías ni idea, claro. Bueno, íbamos conociendo un poquito más. De hecho, uno de los tratamientos que nos ha funcionado para precisamente la parte de la enfermedad, la parte hemorrágica, eran las transfusiones. Bueno, como yo empecé a averiguar que dentro del problema de coagulación no afectaba tanto a los factores de coagulación, sino como a la activación del fibrinógeno, pues pensé que con una transfusión de sangre, oye, pues funcionó. Pero esto era no más que un estímulo por parte de los ganaderos de ir un poco más allá, porque me llamaban y me decían, ¿y qué le puedo hacer? Para sentir que están haciendo algo. Claro. Para sentir que están haciendo algo. Ya. Claro. Es que es así. Vale, entonces tenemos pérdidas económicas, tenemos que afectados psicológicamente, ¿algo más? Bueno, tenemos lo desconocido. También es un poco lo que lo abordaba en la primera contestación, que está todavía por saber. La sensación de desconocimiento, ¿no? Sí, y cosas que las pérdidas económicas tangibles, me refiero a las muertes, a los animales enfermos con su pérdida de producción, pero todas esas cosas relativas a la infertilidad, a los abortos, etcétera, que no sabemos qué va a ocurrir, que a lo mejor esto trae cola. Que veremos, que veremos. Vale, otra pregunta. Claro, decimos, esto, vector principal, los mosquitos. ¿Podemos matar a estos mosquitos? Sí, bueno, pues al principio, claro, nos centramos en eso. Repelentes, bueno, pues no hay tantos. Se utilizaron las ivermectinas, por ejemplo, que sí tienen un efecto cuando el mosquito pica, sí se va a morir, pero pica, ya ha transmitido la enfermedad. Pero bueno, algo se hacía, los derivados. O sea, eso entiendo que se aplica encima de los animales. Sí. Se le aplica a los animales. Sí. Bueno, vuestros animales son unos mosquitos muy pequeños, entonces, pues tienen la particularidad que, claro, atravesar la piel del vacuno que gorda, pues lo buscan los sitios con la piel más finita, las orejas, la cara, las extremidades. Bueno, pensamos en cosas, mallas, resulta que son muy pequeños, les da igual la malla, la pasan, o sea, tendrían que ser una cosa tan tupida que pues, irían contra el bienestar, saturaría las granjas de gas. Y incluso, pues, hubo un compañero que pensó en, y
bueno, lo comentábamos en una reunión científica que tuvimos, pues, establecer corrientes de aire para que el mosquito pues, no esté más inquieto, cosas de este estilo. Fumigar los estercoleros, pues no es una cosa fácil. Taparlos tampoco, es decir, que al final luchar contra el mosquito es muy complicado, muy complicado. Realmente la forma más eficaz de luchar contra esta enfermedad es evitar que llegue y pensar en las vacunas. Vale, pues vamos a esto. Las vacunas, ¿cómo llevamos este tema? Porque si es una enfermedad que ya se conoce en Estados Unidos tiene, es el principal productor de beef Sí, y de carne de vacuno y creo que también de leche, si no me equivoco. sí, pero ellos tienen el serotipo 4 y entonces no les ha afectado mucho al vacuno. Están centrados en el ciervo. Es este serotipo 8 es el que aquí ha sido devastador. Mismo bicho, diferente, ataca a Sí. diferente especie, ¿no? Eso es. Pero bueno, ellos tienen una vacuna, que no sé si es específica de ciervo. En cualquier caso, Italia también tiene ya apuntes de esa vacuna. En Japón y en algunos países de Asia creo que tienen vacuna, pero el asunto es que desarrollar una vacuna clásica con virus inactivado, con virus muerto, no es complicado. O sea, hablando con algunos de los laboratorios españoles con tecnología puntera, pues piensan que no es difícil hacerlo. Sí que es cierto que estas vacunas con el virus inactivado pues tendrían una inmunidad más leve, de que no van a afectar a todos los serotipos. Pero bueno, sería una forma de paliar toda la gravedad de los síntomas, las muertes, etc. Hay una serie de vacunas que son recombinantes, que ya son vacunas de más tecnología, que utilizan pues diversas proteínas del virus y que parece ser que incluso serían válidas para en un mismo pinchazo pues tratar o prevenir la enfermedad de otros virus, como es el de la lengua azul, varios serotipos, pero para llegar a esas vacunas tardaríamos 3, 4 años. Entonces, bueno, nosotros en ANEM hemos invitado a que del ministerio pues se dé carta libre, a que se trabaje con estas vacunas más sencillas, por lo menos algo paliaríamos los síntomas. Ya ahora mismo estamos ya en pleno invierno, compañeros de Galicia me transmiten que allí siguen con problemas y ellos ya llevan tiempo con frío. Quizá allí el mosquito que está no es el Unicolis, sino el Obsoletus, no lo sé, que es el que decía que se adaptaba más a los establos. Pero bueno, parece ser que ahora estamos en caída, pero rápido llegaremos a la primavera, volveremos. Estacional, o sea, no hemos descubierto los motivos y lo estamos haciendo mejor y por eso está Claro. teniendo un... No, es estacional y además, pues lo que te decía antes, es probable que el año que viene, como pasó con la lengua azul, nos entre otro serotipo. Y bueno, pues haya que hacer una vacuna rápida con 2 serotipos, pero bueno, se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Pues bueno, eso es una buena noticia. Mm. Tenemos que hablar con nuestros amigos de los laboratorios. Ángel, que me he enterado que fuiste a clase con Joaquín, espero que tomes nota y nos ayudes en este trabajo. Bueno, antes de terminar, me gustaría... Es que me ha volado el tiempo porque me lo estoy pasando muy bien, que lo sepas. Y mira que creía que íbamos a hablar técnicamente y que me iba a resultar un poco más complejo, pero así está siendo muy didáctico. Muchísimas gracias. Y ahora quiero hablar de una cosa contigo. Nosotros, estos podcasts tratan de acercar el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Nosotros creemos que formamos parte de un ecosistema que se tiene que retroalimentar el uno al otro y que necesitamos hablar más entre nosotros. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú? Y ya hemos hablado un poco cómo está en la universidad, pero vamos a hablar un poco en el resto de la sociedad. ¿Tú cómo crees que los ganaderos, el mundo rural, está teniendo esa convivencia con el mundo urbano? ¿Qué crees que opinan de nosotros? ¿Qué sientes que opinan de nosotros? Pues la sensación que yo tengo es que es tanta la presión de crítica, las medidas que nos llegan, no sé, creo que ayer mismo escuché en la televisión
que había una cumbre del clima, que querían penalizar la carne con un impuesto, que rebajar las producciones ganaderas, porque poco más o menos que la ganadería es la causa del cambio climático. Es un ataque constante y me preocupa mucho porque, no sé, si a mí me hablan de los neumáticos, de lo que no tengo ni idea, y me dicen que los neumáticos que llevan no sé qué tipo de goma son contaminantes, y a lo mejor no lo es, pues me lo creo, claro, pero es que en este caso hablan y hablan, muchas veces con verdades infundadas, y desde el otro lado no hablamos, no hacemos nada. Por eso este tema que estamos desarrollando hoy aquí creo que es importante. Tampoco los ganaderos, por así decirlo, ¿no? Es decir, criticamos un lado, pero también hay que criticar al otro, ¿no? Es decir, bueno, y yo estoy con los ganaderos totalmente, pero en mi día a día no les veo nunca preocupados por esto, que hay que verlo a largo plazo. Les veo preocupados por la sequía, por el precio de los alimentos, por mil cosas, que es normal, porque es su cuenta de explotación diaria, pero también hay que mirar un poco con proyección y a lo lejos, ¿no? Y, El porcino, sin embargo, sí es un caballo de batalla. sí, ya, Es un me caballo de alegra. batalla importante. Me alegra. Caballo de batalla. Pero ojo, es un caballo de batalla importante, Joaquín, que a pesar de ser importante todavía, ¿sabes? No hemos cogido por los sí, cuernos, sí. ¿sabes? Es un toro que no hemos querido lidiar. Claro. Pero Entonces, sabemos que está, ¿sabes? ¿Sabes cómo te digo? entonces, bueno, conclusión, tenemos que hacer cosas, por pequeñas que sean. Mira, hoy me ha llamado para felicitarme las fiestas Juan Pascual, igual lo conoces, es este Perfectamente. colega que ha escrito un libro. Exactamente. Juan ha estado aquí 2 veces. Sí. Es amigo personal. Se ha comprado una casa en el mismo sitio donde veraneo yo. Así Sí. que ahora ya no solo somos amigos, sino que somos covecinos. Sí. Entonces, Pues te voy a contar una anécdota. El libro que él ha escrito se llama La importancia de ser omnívoros o algo así. Bueno, cuando yo estaba de presidente de ANEMBE, preocupado por toda esta historia y qué podíamos hacer, pues hicimos un portal, una página web que se llamaba Omnívoros. Digo, que fíjate qué casualidad, ¿eh? Los dos nos centramos en el mismo término. Bueno, y por ello, y porque estoy motivado por su causa, que tiene un mérito tremendo, Juan, y hoy me llamó para felicitarme a las fiestas y bueno, pues si seguimos en la brecha, Juan, si hay que hacer muchas cosas, y le he dicho que iba a venir aquí a hablar contigo, hemos hecho amistad, ¿no? Porque nos une un poco el mismo propósito. Y de lo que se trata es eso, de hacer acciones. Y él tiene mucho mérito porque le está poniendo mucho empeño. Y bueno, pues cualquier cosa que se haga va a tener repercusión. Eso es lo que yo veo. Es decir, un podcast, un libro, una charla, etc. Y muchas veces cuento una anécdota que no se trata de tener protagonismo ni nada, pero que es bastante reveladora, ¿no? Es decir, en esos años que he estado yo de presidente, el Real Madrid decidió un día, y por estar a la moda, pues de que iba a llevar en su equipación una marca de producción de carne artificial, ¿vale? Con las mismas me llamó un miembro de la Junta, yo no lo sabía, más aficionado al fútbol que yo, y pues esa misma noche, y con cierta, no sé, improvisando un poco porque tenía que hacer otra cosa más tarde, pues escribí una carta, pero bueno, al escribirla me pareció que me estaba saliendo bien. Pues luego, cuando volví de tomar unas cervezas con unos amigos, tal, pues la terminé. Bueno, la carta se difundió por WhatsApp y tuvo un impacto terrorífico. O sea, llegó al Cono Sur, a todos los países productores de carne, Argentina, Uruguay, en Australia, Sudáfrica, y la gente se sintió identificada. Entonces, el impacto fue grande. El Madrid no sacó esa equipación. Tú fíjate que con muy poquito esfuerzo, con muy poquito dinero, se hizo una gran acción. Cuando me lo has contado antes, yo recuerdo perfectamente esa carta. No sabía que la habías escrito tú, ahora ya lo sé. Y recuerdo perfectamente mi sensación, porque fue
bueno, por fin empezamos a alzar la voz, ¿no? Por fin empezamos a contar las cosas como son y empezamos a darnos la relevancia que necesitamos tener. Porque, mira, hay mira, estuvo Manuel Pimentel estuvo aquí hace unas semanas y él ha sacado otro libro que se llama La venganza del Sí, campo. lo he oído. Súper interesante. Ahora te voy a regalar uno que tengo aquí unos cuantos. Y Manolo me dice, bueno, es que algo tiene que haber cuando estamos atacando a la fuente más importante, lo más importante que tiene el ser humano es alimentarse. ¿No? Que de repente se ha dado no sé, en Europa nos lo damos por supuesto que alimentarnos no tiene, pues vas al supermercado y coges, ¿no? Sí, hay de todo. Claro, o sea, y ya de repente, pues es como, ¿no? Como el agua corriente, ¿no? Tú abres el grifo y de repente todo esto nos ha llevado a un punto en el que la alimentación no corre riesgo, ¿no? Tú puedes alimentarte, entonces te tomas la libertad de decir, mira, yo no voy a comer hoy, mira, yo no quiero carne, o no quiero judías, o no quiero lo que coño sea, o lo que narices sea que no quieres. Me he dado cuenta cuando me pongo a estas cosas digo palabrotas, pues me enfadar, no sé lo que es. Bueno, total, que al final ese omnívoro que somos, ¿no? Pues eso nos permite no decir que yo voy a ser vegano. Cuando ser vegano es una opción que te puedes permitir en países del primer mundo y si tienes mucho dinero. Es decir, ser vegano no es una opción que pueda asumir un africano. Claro. No la puede asumir un africano. Y está todo bien. Yo no quiero decir que haya ningún... Pero los animales, en concreto los rumiantes, aprovechan un montón de suelo que es inaprovechable para el ser humano. Claro. Inaprovechable. Y convierte un rastro vegetal que nosotros no podemos utilizar en comida para nosotros. En forma de leche, en forma de carne, en forma de lo que sea. Entonces, esta chulería del primer mundo, es una chulería del primer mundo. Y dicho esto, a mí me parece la opción alimentaria que tú quieras tener, a mí me va bien. Pero, y decía el otro día mi amigo el doctor Cangas, que también estuvo aquí, decía, no, pero hace un segundo, es que es una irresponsabilidad decir que el hombre no tiene que comer carne. Es una irresponsabilidad. Para con los... Si tú lo quieres hacer es perfecto, cuando está desarrollado, para con los niños, con la gente muy mayor, que tampoco puede permitirse estas cosas. Entonces, bueno, al final voy a dejar el tema porque es que yo me pongo muy... Pero bueno, sí que es... Retomo una cosa, que es lo que tú dices, y es que creo que somos responsables de esto. Nosotros, los que pertenecemos a este sector, que nos hemos callado demasiado tiempo. Sí. Que yo siempre lo cuento, ¿verdad? Cuando te lo cuento otra vez, mira, a mí, mi padre, cuando yo entré a trabajar en la empresa de mi familia, yo dije, mira, vamos a pintar nuestras granjas, vamos a poner nuestro nombre ahí grande, vamos a pintar todos los coches, vamos a poner nuestro nombre. Jate. Nosotros somos una empresa relativamente grande en Aranda de Duero, en la zona de la Ribera. No hagas ruido, no pongas... y mira, la comunicación ha tenido un impacto, lo hicimos, porque ya sabes, un hijo, un padre, si puede, pues no le hacen caso. ¿Sabes cómo va esto, no? Entonces, pero tuvo una repercusión muy buena en nosotros. Esperada, pero tampoco tanto. Nos ayudó a hacer las cosas mejor. ¿Sabes? Cuando tú tienes tu nombre puesto en un sitio, hace las cosas mejor. ¿Sabes? Cuando te van a identificar con algo que hay puesto, pues lo cuidas más, limpias mejor. Muy interesante. Es un poco... Y de repente ahí la comunicación tuvo un efecto, además del efecto hacia afuera de la comunicación, tuvo un efecto hacia adentro magnífico, que fue el efecto de ayudarnos a hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que a base... porque eso sí hay que transmitir verdad o no comunicas, ¿no? Entonces, yo creo que estas familias que somos, ¿no? Que somos familias que cuidamos animales para dar de comer al mundo, cuando empecemos a contarlo fuera, nos va a ayudar. Ya te digo que aquella página Omnívoros abordaba, bueno, sigue estando, si alguien quiere entrar, sigue estando ahí. Lo que pasa es que hemos tenido una cierta relajación y por eso te decía lo de Juan, que hay una relajación y cuando Juan le veo con tanto empeño y poniendo tanto de su parte,
me produce una gran admiración. Pero esa página, como te decía, abordaba muchos otros temas relacionados con toda esta crisis de conciencia, vamos a decirlo así, de concienciación de la gente. Que por último, añadirte una cosa. Y cuando pasamos la pandemia, había mucha gente que decía, las vacas, mira, ahí siguen las vacas y la contaminación ha bajado. ¿Por qué? O sea, por los aviones. Pero a mí me llamaba mucho la atención de que la gente hablaba, y no es por desprestigiar, o sea, ¡ay, los sanitarios! ¡Ay, qué esfuerzo! ¡Ay, que no sé qué! Pero iban al supermercado y había de todo. Había comida, había huevos, había carne, había pollos. Y eso nadie lo valoró. Sí se valoró. Yo creo que sí se valoró, pero se valoró menos, evidentemente, que a los sanitarios, que es cierto que estaban quizá... En el primer frente, sí. Sí. Pues, oye, que esta es tu casa, así que te vas a tener que volver a que hablemos más de estas cosas Muchas gracias. que ha estado muy interesante. Espero que te lo hayas pasado la mitad de bien que yo, porque ha sido un placer. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, hasta la semana que viene.